imagínate, más bueno, sí, 150 soles es poco, como suena a poco también las cifras que en general en salud se pueden exhibir. Estamos muy lejos del promedio de participación del PBI en cuanto a salud, y para ello hemos invitado aquí al estudio a Alejandro Sacco, que es coordinador nacional de Foro Salud. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien. ¿Satisfizo el discurso presidencial, las cifras, el estado en lo que se encuentra la salud pública en nuestro país? Bueno, la salud pública en el país está en crisis y lamentablemente el intento de reforma que se ha dado hace un par de años a través de 23 decretos legislativos, pues no aborda en realidad los grandes problemas. Son algunos cambios de administración, de gestión, alguna ampliación de cobertura, pero la expectativa y las necesidades son mucho mayores. Por ejemplo, en el tema de financiamiento, si bien es cierto, la cifra que ha dado el presidente, 13.700 millones de soles, se ha aumentado bastante durante este gobierno, pero el problema no solo es ahí financiero, tiene dos ángulos. Uno, que el promedio latinoamericano de gasto público está alrededor, y se recomienda que sea por lo menos 6.5 del PBI. Si nosotros sumamos solo MINSA y salud, llegamos al 3.9, o sea, todavía nos falta casi la mitad, casi el doble para llegar a un promedio. Claro, solo MINSA es como 2,3, 2,2, por ahí. MINSA, 13.700 millones, y salud 1.8, ¿no? Entonces no llegamos al 4 todavía en gasto público de salud. Y hay una consideración bien interesante. Se han mencionado cifras de crecimiento del CIS, de expansión de cobertura, que tiene 16 millones de afiliados, lo cual... La cobertura oncológica también, es verdad, y está bien, no está mal que se siga avanzando, pero lo que había que señalar es que el propio CIS ha sacado un estudio financiero, hace 2 meses exactamente. Y el estudio financiero del CIS dice lo siguiente: hoy tenemos 95 soles por persona al año, y necesitamos, para brindar adecuadamente lo que debemos brindar, 360, o sea, 4 veces más. Esto es un documento oficial. Entonces, son por lo menos 4 veces más lo que necesita el financiamiento del CIS. Para darle atención, si no hablamos de todas las otras brechas, equipamiento, etcétera. Pero ahí nomás ya tenemos un punto importante. Lo otro es que no ha habido ninguna mención expresa al problema de la atención de salud de salud. Se le ha recortado el financiamiento hace muy poco a través de esta ley de la exoneración de las gratificaciones. Se ha quitado la contribución en gratificaciones. Exacto, en el salud menos de la mitad de las personas que van a atenderse logran una atención cuando la necesitan, tiene una serie de recortes y problemas, y tampoco ha sido mencionado como el campo de salud, porque salud, a pesar de que esté en el Ministerio de Trabajo, es un sistema que presta básicamente atenciones de salud. Entonces, en el tema del financiamiento, que es fundamental, no se ha señalado, digamos, se ha señalado cifras, pero no cuál es una ruta de sostenibilidad financiera y de recaudación para lograr ello. El otro tema clave, que es el del día a día de la población, es el trato, el buen trato al paciente, la tramitología, la burocracia, el sufrimiento que básicamente no tiene que ver con recursos, sino con el recurso humano que da la cara para la atención. Exacto, hay un problema de una reforma profunda de la gestión de los establecimientos públicos de salud. Y como tú has señalado, esto no es problema necesariamente de recursos. Presupuestal, no es directamente presupuestal. Es gestión. Es que comencemos a discutir adecuadamente cómo se gestionan esos establecimientos de salud. ¿Tienen los procesos adecuados? ¿Tienen los mecanismos de interconexión adecuados? No. Cada hospital en nuestro país tiene su propio proceso, su propio registro de historias clínicas, a pesar de que hay una ley de historias clínicas electrónicas, etcétera. La tramitología que tiene que sufrir una persona afiliada de salud o al CIS, oiga, abramos las líneas telefónicas de cualquier medio de comunicación y veremos que es un padecimiento. Eso no quiere decir que no se den las atenciones, pero sí que existe una barrera burocrática que hay que resolver, y no solo una barrera burocrática que es el tema de trámites, etcétera, sino la posibilidad de resolver el día a día de las quejas, del maltrato, de las negligencias que lamentablemente se siguen produciendo por cuestiones del sistema, también por problemas de los profesionales, etcétera. Entonces, ese gran tema no ha sido abordado, y ahí entonces lo que queda es la necesidad de una reforma de la gestión
del sistema de salud. Lo que sí habló y tocó el presidente fue, por ejemplo, el tema de infraestructura, ¿no? Incluso habló de una meta de construcción de hospitales, modernización de otros, equipamiento para muchos de ellos. ¿Cómo estamos avanzando en ese sentido? Es interesante, el presidente ha señalado que se han completado 130 establecimientos, pero de los 130, 91 han sido, digamos, repotenciados, o sea, no son nuevos, y 39 sí son efectivamente nuevos, pero de todo nivel, no son nuevos hospitales, claro, sino son postas, centros y puestos. Pero lo interesante de ello es que el compromiso de un hospital en cada provincia, que fue el anuncio del presidente, ahora se llama el hospital estratégico, que tiene una capacidad resolutiva adecuada para que la gente, las redes, deriven a estos hospitales estratégicos. Eso es importante y ojalá que se cumpla al finalizar este gobierno. Hay que tener en cuenta que nuestra población es muy dispersa y no se podría poner un hospital en cada pueblo porque sería antitécnico. Exacto, en cada pueblo no, pero en cada provincia o en cada ámbito territorial, porque a veces nuestra geografía es muy complicada, sí debe haber una cabecera de red en la cual los establecimientos del primer nivel deriven. Lo otro que se podría haber avanzado es que en el primer nivel de atención, que básicamente es la red del Ministerio de Salud, ¿cuántos establecimientos de salud tenemos en el país? 7.500. Es bastante, no es poco. Estas redes integradas, de las cuales ya existe un decreto legislativo. Los tenemos también. Claro, hay matices, ¿no? Hay algunos que están cayéndose y no tienen profesionales, hay otros que están repotenciados, etcétera. Pero lo que se tiene que hacer, y eso ya está escrito en un propio decreto legislativo, es integrar estas redes, para que la gente ingrese al sistema y ya no se le pide en el primer nivel, por lo menos en el primer nivel, ni si es del CIS, si es de salud, lo que sea, sino que se brinda una atención y se ha referido al establecimiento estratégico del MINSA o al de salud, ya las capas más complejas, bueno, es un asunto más que se tiene que ir ordenando, pero ya el intercambio prestacional está avanzado, también tiene una norma que lo autoriza y estos establecimientos estratégicos, si se logran conformar, permitirían pues organizar hacia abajo la territorialización de la salud. La Federación Médica se ha quejado a través de un comunicado luego del discurso por el tema salarial. Tengo entendido que hay todo un programa para incentivar que, por ejemplo, médicos calificados vayan hacia provincias con un salario mayor que el que podrían recibir acá en Lima para atender ese déficit que hay de especialistas que no sienten la tentación de ir hacia una provincia o hacia un lugar alejado a ejercer. El presidente ha señalado algo que es cierto, ¿no? Que ahora el médico, el primer nivel nombrado, o sea, el médico que entra a la carrera formalmente gana 4.500 soles. Eso es verdad. Ha habido un aumento variable, en algunos casos más, en otros menos, pero sí ahora hay una base de 4.500. Y además se está creando una serie de bonos, de horas complementarias, etcétera, y estos bonos en zonas como el Brain o zonas de frontera, que está permitiendo un incremento, no lo que se requeriría, porque es una profesión bastante sacrificada, pero sí ha habido un aumento variable. En el caso ¿El problema está en? El problema está que nos faltan 15.000 médicos. O sea, ese es el problema, y no solo médicos, súmale eso, enfermeras, el sector salud público necesita 15.000 médicos. Ese es el cálculo oficial que se ha hecho a través de una información del propio Ministerio de Salud. De esos 15.000 médicos, son 5.000 especialistas en salud, casi 6.000 especialistas en el Ministerio de Salud y 4.000 médicos, los más importantes del primer nivel, los médicos comunitarios, los médicos familiares, los que están allí en el día a día con la población. ¿Cómo vamos a cerrar esa brecha? Esa es la gran pregunta. Lamentablemente la formación privada no lo va a hacer, porque nadie puede obligar a una universidad privada a formar médicos de determinadas características. Entonces tenemos que comenzar a discutir la formación pública a gran escala o estímulos a través de becas, ¿no? Yo te beco, pero como Estado necesito que te quedes aquí, ¿no? Exacto, porque y que te especialices en esto que yo necesito, y yo te pago los estudios. Exacto, puede ser eso una salida, y aparte privilegiar el primer nivel. O sea, a veces se piensa que el médico de la posta, no, bueno, está ahí, en cambio el super especialista es el gran médico, y es al revés. El gran médico es el médico que está en el barrio, el que está en la posta, como sucede en Inglaterra o en Cuba, que son países con regímenes tan distintos políticamente, pero al médico y su equipo de salud se le da un territorio determinado para que la gente ahí esté sana, y se le da incentivos si es que la gente no llega a las enfermedades más complejas. Medicina preventiva. Otro tema importante que ha pasado desapercibido es los medicamentos. Ahí sí hay un asunto bien serio.
Nosotros estamos en el país justamente en toda esta discusión de los biosimilares, de los medicamentos que son la alternativa a los biológicos, que son muy efectivos para el cáncer, etcétera, y que cuestan muchísimo dinero. La ley de medicamentos de 2011 establece que DIGEMIT tiene que emitir una directiva para que haya un proceso que determine que tiene la misma calidad que los biológicos, los biosimilares. La bioequivalencia, de genéricos y biosimilares. Eso está pendiente desde el año 2011. Pero el presidente ha dicho algo que es bien complicado. El presidente ha dicho que se van a hacer estudios de bioequivalencia solo para 10 medicamentos. Pero la directiva que se tenía que promulgar es una directiva general. No son 10 medicamentos lo que está en cuestión, son cientos de medicamentos los que están dentro de esta necesidad de tener esta certificación, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto podría significar que vamos a dejar de lado el tema de la bioequivalencia de los biosimilares y solo nos vamos a concentrar en pocos medicamentos, lo cual va a hacer que sigan costando muchísimo, ¿no? Esa es una tarea pendiente. Hay una serie de temas que han quedado ahí en el tintero. Y solo un comentario, para terminar, sí. En este tema de las quejas, del maltrato, nosotros estamos haciendo nuestro WhatsApp de la salud. Ahí pueden emitir en este WhatsApp. A ver, es el 998-044-034. 998-044-034, el WhatsApp de la salud. Por tu salud. Queja, denuncia, sugerencia, ahí lo recibimos, ya estamos recibiendo y vamos a hacer los trámites para que esto llegue a oídos de las autoridades de manera más rápida. Muchísimas gracias, Alexandro, por haber estado aquí y analizar rápidamente. No nos tomó mucho tiempo, hubiéramos querido tener más tiempo para analizar rápidamente lo que fue el discurso específicamente en el sector salud.